Actualmente Pablo cumple el cargo de director del área de ciberseguridad industrial en KPMG. Hace años que viene trabajando en el tema, dando charlas, caminando las plantas. De todas formas, él igual ahora va a hacer un breve brief de su background. Bueno, por nuestro lado queríamos agradecer a Pablo por la predisposición para brindar esta charla y decir que nos redobló la apuesta cuando se lo propusimos y nos ofreció un laboratorio en vivo, pero bueno, las circunstancias actuales hacen que esto no lo podamos llevar a cabo, así que bueno, no faltará oportunidad para hacerlo en el futuro. Ahora vamos a darle lugar a Pablo para que pueda hacer su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Pablo, no tengo permisos ahora para presentar yo. Ahí me dejan, perfecto. Bueno, buenas tardes. Como dijo Juan Pablo, mi nombre es Pablo Almada. Un poco de mi background y mi expertise, complementando lo que dijo Juan Pablo. Soy ingeniero en sistemas, actualmente estoy a cargo de la línea de ciberseguridad industrial en KPMG, trabajando en todo lo que es América Latina y en algunos países de Europa y Asia. Hice la maestría de seguridad informática en la UBA, hice el posgrado de sistemas embebidos de la UBA también, y estoy certificado en lo que es CISA. Específicamente, mi especialización es todo lo que es fuertemente por cómo se da la industria en la región. Es todo lo que es energía, oil and gas, planta de gas, transporte de gas, puertos, GNL, manufactura, principalmente manufactura pesada. Son principalmente los elementos que mayor expertise tengo, y también lo que es producción de alimentos. Antes que nada, si tienen alguna pregunta, pueden ir escribiendo en el chat. Igual tenemos considerado unos minutos al final de la charla. Si ustedes quieren hacernos preguntas, no hay ningún problema. ¿Bien? Hoy la agenda tenemos una introducción. Vamos a hablar qué están haciendo las compañías, issues comunes por industria, cómo esta historia continúa, las lecciones aprendidas. O sea, la idea es tener una charla más no teórica, sino más práctica de lo que se ve en el día a día en las plantas en Latinoamérica, ¿no? Algunos casos locales de la Argentina quisimos poner, y finalizando unas conclusiones. Introducción. En la primera parte quisimos definir qué es infraestructura crítica, ¿no? Es un término que se viene usando hace unos años, se potenció principalmente después de la caída de las Torres Gemelas, impulsado principalmente por Estados Unidos en definir qué es la infraestructura crítica. Hay múltiples definiciones, la primera y la más principal es la que hizo la Homeland Security, pero nosotros tomamos la de Argentina. Infraestructura crítica, como la define, es toda la infraestructura que se considera indispensable para el funcionamiento de un país. O sea, son todos los servicios que se declaran, que se necesitan para que el país funcione. Abajo, en el gráfico que ustedes pueden ver, es una definición de los sectores que define Estados Unidos. La Homeland Security define como sectores críticos para el funcionamiento de un país. Ahí, como pueden ver, tienen energías, servicios de emergencia, represas, toda la parte de químicos, transporte, tratamiento de agua, nuclear y demás. Ahora vamos a ver un poco también qué es lo que está haciendo la región y la Argentina en lo que respecta a la infraestructura crítica, ¿no? Nosotros sabemos principalmente que la infraestructura crítica, si ya lo hemos visto el año pasado con el blackout que hubo, ¿no? Cuando se cortó la electricidad en el país, afectando a países limítrofes. La infraestructura sin electricidad no funciona nada. Como se planteó inicialmente, también volviendo a Estados Unidos en su momento, Obama dijo claramente que la energía eléctrica, la energía es el motor de la nación, ¿no? Sin eso no puede funcionar. Y lo vimos claramente cuando nos pasó el blackout. O sea, sin electricidad no podemos funcionar. Más allá que en lo que es energía y los demás sectores, todos los sectores que estamos viendo, por ejemplo, en el gráfico de abajo, tienen interdependencias entre sí. Tal vez un poco de la charla en este punto, ¿no? Pero me gustaría aclarar, por ejemplo, en los casos de los procesos de generación de energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica, para generar energía eléctrica tengo que tener gas, principalmente por la matriz productiva, hablando del caso de Argentina, la matriz productiva está muy dependiente de lo que es el gas que se utilizan para las turbinas para generar
en los ciclos térmicos la electricidad. Obviamente en Argentina también tenemos represas y también tenemos lo que es energía a través de hidroeléctrica, ¿no? Pero principalmente a grandes rasgos hay una interdependencia muy grande. Pero pasando esto, y para finalizar este slide, hay un paper muy interesante que habla de esto, de la interdependencia de estos sectores que tienen sobre el huracán Sandy que ocurrió en Nueva York hace unos años atrás, que mostró cómo las infraestructuras fueron cayendo en cascada cuando una se veía afectada por este huracán. Pero todas las infraestructuras son de igual de importancia, son muy importantes las infraestructuras para el funcionamiento del país. ¿Qué estrategias están aprobadas o se están tomando en cuenta? Esta información la sacamos de la OEA, ¿no? O sea, muestra cuáles son las 11 políticas que han sido aprobadas en lo que es la Organización de Estados Americanos. Ellos tienen obviamente su sección de ciberseguridad que le dan soporte a los distintos países para que puedan desarrollar sus estrategias nacionales de ciberseguridad. Argentina es una de ellas, pero fíjese, por ejemplo, Panamá, Colombia, o países más chicos, ¿no? Como Trinidad y Tobago ya vienen hace años trabajando con lo que es una estrategia de ciberseguridad para cada uno de los países. Actualmente en Chile estoy llevando a cabo un proyecto, ellos todavía no tienen formalizado obligatoriamente las normativas, pero de a poco en los próximos años lo que se va a hacer es que se va a obligar, como tienen regulación de los bancos, también van a tener regulaciones de las infraestructuras de cumplir normativas de ciberseguridad. Eso va a ir pasando en toda la región. Pero como dije antes, es muy importante las interdependencias. Ahora un poquito más adelante voy a hablar de este tema. Pero bueno, en este slide queríamos mostrar cómo ya los países de Latinoamérica están desarrollando sus estrategias de ciberseguridad. En lo que es específicamente Argentina, en este slide lo que estoy mostrando es cuándo fueron aprobadas cada una de las resoluciones o definiciones de la estrategia nacional y también la definición de infraestructura crítica. Hablando de la estrategia nacional, es un concepto a más alto nivel que la definición de una infraestructura crítica, ¿no? Es la estrategia de ciberseguridad en general de un país. Después de eso se van metiendo en cada una de las particularidades propias de cada uno de los países y las infraestructuras de cada uno de los países. Por eso, como pueden ver, en mayo del 2019, recién se definió la estrategia de ciberseguridad. Para después, en septiembre del mismo año, recién ahí se definió la infraestructura crítica y se definió también, estas son resoluciones que están en Infolex, si las quieren leer, son cortitas, y explican cada una de estos documentos. En esta definición de infraestructura crítica está la definición que estaba al principio del slide, en la presentación, y también define en la última parte, en el anexo A, si no me equivoco, define cada una de las infraestructuras críticas. Lo que es importante acá es que nosotros sabemos que, y todos los que están participando entienden, también venimos del rubro de la ciberseguridad. O sea, acá no hay mucho que inventar la rueda. Si nosotros tenemos que desde el 2001, 2002, se viene desarrollando en Estados Unidos estas normativas, igual lo mismo que en Europa y en Canadá, se vienen desarrollando estas normativas, no hay mucho que crear una nueva rueda. O sea, ya las cosas están hechas, lo que hay que hacer es adaptarlas a la realidad. Es muy importante eso, adaptarlas a la realidad. Nosotros no podemos pedir en la actualidad que cumplamos o tengamos el mismo nivel de cumplimiento en lo que es ciberseguridad en un sector eléctrico como tiene Estados Unidos, que ya van por su sexta versión de normativas de ciberseguridad para el ambiente eléctrico, hacer lo mismo acá en la Argentina, ¿no? O sea, lo que queremos decir, en este punto lo que quiero decir es que hay que también hacer instanciar la realidad de los países latinoamericanos, sus recursos, tecnología, a lo que tenemos en comparación con países más desarrollados como es en Europa o en Estados Unidos. En lo que es ciberseguridad, no en tecnología no estamos tan desparejos, o sea, principalmente hablando de lo que estamos hablando, si hablamos específicamente de electricidad, ¿no? No estoy hablando de tal vez de manufactura, que ahí sí hay un gap extremadamente grande, pero va más allá de la charla lo que es la madurez de la infraestructura en los distintos países. Otros temas que, para cerrar este tema de la realidad argentina y las definiciones de lo que es infraestructura crítica, lo que estamos pensando es, ok, se creó una definición de infraestructura crítica, se creó la estrategia nacional con anterioridad a esta definición, pero se definió también quién está a cargo de esto,
Pero fíjense cómo lo hicieron en otros países. O sea, nosotros hoy no tenemos capacidad para decir, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de controlar que las normativas se cumplan? Como tenemos hoy en los bancos, ¿no? Que hay auditores de bancos que van y ven si un banco X están cumpliendo con las normativas. Acá en ciberseguridad industrial, algo tan específico de la ciberseguridad. No tenemos un órgano, un ente ni la capacitación, pero no es un tema de Argentina, ni de Chile, ni de Brasil, es un tema que es a través mundial, o sea, la especialización en ciberindustrial no es algo tan desarrollado, entonces también cuesta esa capacidad para salir a generar una gobernanza de este tema. Es algo que se tiene que tomar otros modelos de otros países a ver cómo ellos desarrollaban esas capacidades, ¿no? Otro de los temas que también se ven en este trabajo son la generación de marcos de ciberseguridad por industria. Nosotros no podemos definir regulaciones de ciberseguridad para la industria eléctrica, igual que para la manufactura o para lo que es químicos, o la industria química, porque las realidades son distintas, las tecnologías o los procesos tienen distintos niveles o requerimientos. Por ejemplo, en lo que es el desarrollo de medicamentos, vos ahí tenés que tener algo que es importantísimo, que es la integridad de los datos. Vos tenés que tener una cadena de custodia porque tenés que saber que esos medicamentos fueron producidos en ciertas condiciones especiales definidas por, obviamente, por los que regulan los medicamentos, que sea, o sea, quien regula desde parte del Estado y también las mismas fórmulas, ¿no? Pero vos tenés que tener toda una trazabilidad de eso. O sea, porque es bastante crítico porque son medicamentos, ¿no? Si vos vas a la industria de la manufactura, por ejemplo, pesada, ahí no tenés esos valores, no es tan crítico como en la industria de la generación de medicamentos. Y también lo mismo que la producción de energía eléctrica. La única regulación, a grandes rasgos, tomando con comillas, que vos tenés que tener una industria de generación, producción, transporte eléctrico, es tu comunicación con el ente de regulación CAMESA, ¿no? O sea, vos tenés que estar todo el tiempo reportándole a CAMESA tu estado en lo que es, por ejemplo, la generación eléctrica. Son distintas regulaciones, distintas naturalezas de cada uno de los productos, que es por eso, si ustedes ven las regulaciones que tienen en Estados Unidos, cada uno de esos sectores críticos tiene su propia normativa de ciberseguridad. Yendo, por ejemplo, al oil and gas, a todo lo que es petróleo y gas, al inicio se inició con un estándar que era API, que venía totalmente del mundo del petróleo, y después se alineó a lo que es el estándar ISA, que es un estándar internacional de lo que es ciberseguridad, pero siempre en un marco general. Pero después las industrias críticas, como por ejemplo nuclear en Estados Unidos, tiene su propia normativa. En la actualidad, hoy en Argentina, no tenemos la obligatoriedad de informar un ciberataque. Hace unos un año atrás estaba lo que era, si no me equivoco, el nombre el ISIC, que vos podías reportar un incidente, pero te alineabas al ISIC si vos querías. El ISIC es una entidad del gobierno, en el cual era como el antiguo CERT, o el ISCERT de Estados Unidos, en el cual vos reportabas y te ayudaban en todo el proceso de gestión de incidentes, ¿no? Es algo que vos, si querías, te podías anotar y informar. Pero ¿cuál es la realidad en la región? Uno, si yo tengo un ciberataque, soy una industria, y ese ciberataque no afecta, no soy una industria de alto nivel en lo que es un impacto en la sociedad como es la eléctrica, o tengo un incidente, por ejemplo, en una refinería, no tengo por qué la obligación de reportarlo, tampoco en la electricidad, pero ahí se podría ver a mayor escala porque afectaría a la población civil, ¿no? Y es algo que ahí saltaría más la situación al público. Pero si yo tengo un incidente de ciberseguridad, por ejemplo, como ocurrió en Puerto, en el puerto de San Lorenzo, yo no tengo la obligación de reportarlo, ¿no? O sea, son situaciones que no están regladas hoy como obligación para reportarlo. Y peor aún, si esto ocurre en una infraestructura, en una compañía, en las infraestructuras industriales, las empresas no tienen hoy la capacidad de reportar este incidente o darse cuenta que fueron atacadas. Todos los trabajos en los que estuve involucrado de ciberincidentes en la región, desde México para abajo, México, Brasil, ¿saben cuando se dieron cuenta que realmente sufrieron un ciberincidente? Cuando empezaban a tener problemas en los que son los servidores. Empezaban a tener problemas que los equipos empezaban a colgar. Principalmente lo que más afecta por el tema de disponibilidad son los servidores. Y en todos fueron ataques de malware, empezaban a fallar y empezaron a andar más lento. Y ahí fue cuando ellos empezaron a dar vuelta, o se colgaron y se empezaron a dar cuenta que tenían un ciberataque. Hoy las empresas no están teniendo un monitoreo de ciberseguridad en lo que son sus infraestructuras industriales, ¿no?
Coordinación de intersectores, eso es lo que le decía antes. Si hoy tengo un problema en la industria de gas, me va a afectar la industria eléctrica, también lo que es la industria de la manufactura, o por ejemplo, la electricidad para lo que es fundición de acero. Yo necesito electricidad para fundir acero, no puedo cortar. Fíjense los problemas que tuvo Sidor en Venezuela cuando tuvieron esos cortes de energía. Hoy, si ustedes ven las fundidoras de aceros en la Argentina, tienen ciertas dependencias muy grandes en lo que es la electricidad, ¿no? O sea, hay ciertos sectores que son de industria continua. Fíjense como, por ejemplo, el otro día el presidente dijo que las industrias continuas no se deberían parar. En realidad nunca se pararon porque no se pueden parar, ¿no? O sea, se pueden parar, sí, pero hay que hacer algo que es bastante trabajoso y es un esfuerzo gigante para parar un horno, ¿no? Después, en lo que hablé al principio, ¿quién tiene la capacidad para controlar esto? O sea, vamos a generar una normativa para la industria eléctrica y decimos, ok, ¿quién tiene la capacidad para auditar que sale una normativa del gobierno? ¿Quién tiene la capacidad para auditar que se están cumpliendo esas normativas? ¿Está bien? O sea, hoy esa capacidad no la tenemos. ¿Qué están haciendo las compañías? Principalmente, para este punto tenemos que diferenciar entre qué está haciendo la industria privada, o sea, las compañías privadas y las públicas, ¿no? Las compañías privadas se encuentran en una fase de autodescubrimiento, principalmente con el soporte de la alta dirección. Principalmente las compañías tienen el soporte de la alta dirección porque, como ustedes ven, si ustedes ven lo que era los que salían, ¿qué es lo que mira siempre la alta gerencia, no? La matriz esa de ese cuadrante que sale todos los años del Foro Económico Mundial, en el cual ponía ciberseguridad siempre arriba, como un riesgo alto de la posibilidad. Pero también ponía en la otra punta a lo que es una pandemia y hoy realmente ocurrió, ¿no? Que tenía baja probabilidad, pero es algo que sucedió. Entonces, lo que está sucediendo en las empresas es que se empieza a generar relación entre la ciberseguridad IT y OT en lo que es entre las distintas áreas, ¿no? O sea, se empiezan a crear grupos interdisciplinarios en lo que es el conocimiento de IT y el conocimiento de OT. Yo no puedo poner a alguien de IT directamente a controlar o a trabajar cooperativamente directamente como un controller de lo que es ciberseguridad industrial porque no va a tener el conocimiento, porque las realidades son totalmente distintas, todo es totalmente distinto. Deme un segundo, quiero ver si está... Sí, quería ver si... Bueno, si hay algún problema de sonido, avíseme por favor por el chat. Entonces está generando esta relación, y si una persona OT viene a IT, tampoco va a tener la capacidad de lo que es los conocimientos propios de ciberseguridad, ¿no? Eso se trabaja en conjunto. En nuestra experiencia, lo que es, deme un segundo, se escucha perfecto, gracias Pablo. Lo que es los equipos que nosotros ayudamos a formar, o que tengo experiencia ayudando a formar, son equipos interdisciplinarios y son los que mejores funcionan. No solamente en la Argentina, en México, en Chile. Nosotros estamos dando cuenta, en mi experiencia, que esos son los mejores equipos, los que se forman cooperativamente. Se están empezando a realizar evaluaciones de ciberseguridad, están viendo, bueno, lo primero que te dicen las empresas es decir, bueno, está bien, yo quiero saber cómo estoy y quiero compararme con el resto de la región, porque vos podés decir, bueno, estoy... una escala cualquiera, 3. ¿Y cómo está la región? 5. O sea, entonces estoy abajo de la región y abajo de mi segmento de lo que es mi industria, ¿no? O sea, son elementos que siempre las industrias piden. No voy a entrar mucho en lo que es evaluaciones de ciberseguridad, pero una simple cosa quiero hablar acá, que es un concepto de una vulnerabilidad en una estación de operación, donde opera un ingeniero de un sistema de control, no tiene el mismo impacto en una vulnerabilidad en que le falte un parche a que falte en IT. O sea, los conceptos son distintos. Acá se piensa desde el punto de vista del proceso. O sea, cómo afecta ese equipo, ese conjunto de equipos dentro del proceso. También debemos considerar que esto es la realidad, que si vos te dicen, bueno, ok, me hackean, es lo primero que sucede, ¿no? Me hackean una estación de operaciones, ¿está bien? Me entra un malware en esa estación, o sea, ocurre algo. ¿La planta me va a explotar? Y no, es muy difícil que te explote, porque en realidad todo el control de una planta de gas, está en los controladores, están en las computadoras de campo, que esas computadoras de campo tienen otro tipo de sistemas, son sistemas embebidos, específicos, con una lógica de control que están controlando el proceso. O sea, las computadoras en realidad sirven para dar una operación, dar una orden, y para visualizar qué está pasando en el proceso. Pero quien controla una planta es ese equipo, ese PLC, ese RTU, o distintos equipos de campo, que están en microcontrolador, en el caso de una turbina, que me está controlando el equipo físico. Son equipos que funcionan en tiempo real.
Por eso hoy en día van a ver que la mayoría de los sistemas, si no son todos, ya funcionan los sistemas de SCADA popularmente conocidos, funcionan con sistemas Windows, que no son sistemas operativos en tiempo real, ¿no? Después se están estableciendo las empresas, después de sus evaluaciones, están también estableciendo planes de acción, ¿ok? ¿Cómo seguimos? ¿Cuáles son las joyas de la corona? ¿Cuáles son los puntos que me puedo apalancar para bajar el riesgo, ¿no? Lo que dije antes, gobiernos integrados de IT-OT. Integración de redes, eso es algo que se está utilizando mucho, principalmente en la industria privada, en lo que es manufactura y en ciertas empresas que también están más desarrolladas en lo que es tecnologías de Industrial IoT, porque se están empezando a usar mucho lo que es sensores para maximizar la producción, y también se están empezando a usar distintos sistemas para capturar datos de campo de las plantas, porque a mí me sirve para planificar producción, para dar reporte a la alta gerencia en lo que es producción. Entonces, se están empezando a interconectar las redes corporativas con las redes de datos de las plantas, ¿no? Las redes de datos de plantas, hasta cierto nivel, hablando de nivel de... El modelo de Purdue es un modelo arquitectónico, utiliza redes TCP/IP, ¿no? O sea, y a bajo nivel puede que sí o puede que no, o sea, a nivel de equipos de campo. O sea, utiliza otros tipos de redes que son, obviamente son redes también en tiempo real, entonces usa otro tipo de medios y cables. Y por último, entre otras cosas también importantes, están empezando con los planes de capacitación, de awareness. Ese es un elemento bastante interesante porque el awareness de IT no es el mismo de OT y es algo que es la primera elemento que se debe romper también para entrar, ¿no? O sea, si viene una persona a darme un entrenamiento a gente de operaciones y no tiene conocimiento de planta, que va a pasar eso que le dije, bueno, esta computadora se me rompió, se fue atacada, yo no sirve más, la desconecto. La planta va a seguir operando, es lo primero que te van a decir. Es lo que hay que tener un concepto de cómo funciona, y por eso los training siempre es conveniente hacerlos también con equipamiento industrial y mostrar cómo se puede atacar un equipo de campo, por ejemplo, un PLC, un controlador de cualquier tipo de tecnología. Después, para adelantar un poco, porque tal vez estoy tomando demasiado tiempo, lo que es compañías públicas, las compañías públicas, no, o sea, lo que se ve en realidad es que, primero, no tienen áreas relacionadas a ciberseguridad en OT, no se está teniendo noticias, por lo menos en lo que tengo yo conocimiento y estuvimos con contacto al sector público, no se está haciendo grandes movimientos, como decían en lo que es la industria, las compañías privadas. Y hay que tener algo en cuenta, las plantas nucleares pertenece el controller, digamos, a alto nivel, a lo que es el Estado, ¿no? Lo que son el control de ciertas represas. Fíjense porque esa infraestructura es un elemento federal, por algo las cuida Gendarmería, las represas, ¿no? El agua, AISA, hoy está bajo una concesión, pero es del Estado, ¿no? Issues comunes por industria en Latinoamérica. En la siguiente slide vamos a hablar un poco, está basado en unos assessments que estuve liderando, pusimos acá algunos países, en Argentina, Chile, Ecuador, en los cuales estuvimos haciendo assessment de ciberseguridad en las distintas industrias. Esto es un elemento que se toma para hacer las presentes estadísticas que vamos a ver a continuación. Un punto importante es que cada una de las industrias seleccionadas, estas más de 20 industrias en las cuales se pudieron hacer estas estadísticas, es un elemento que fueron su primer contacto con la ciberseguridad industrial o en sus ambientes industriales, ¿no? Es su primer contacto. Los estándares que se utilizaron para hacer estos assessments en la región fueron usados dos principalmente, ISA y lo que es NERC-CIP, que es ISA es el estándar lo que es ciberseguridad, pero no es una entidad que se debe cumplir, sino es una buena práctica. Es un estándar IEC, en realidad también tienen parte de sus módulos en IEC, que tienen lo que son recomendaciones de ciberseguridad para los ambientes industriales. En eso, ese estándar se utilizó en lo que es upstream, midstream, downstream, empresas de manufactura. Para el otro lado, a la derecha, tenemos NERC-CIP. Se utilizó como este estándar de Estados Unidos de regulación de ciberseguridad para la industria eléctrica, para lo que es la industria eléctrica en el sector en Latinoamérica. ¿Por qué usamos esto y no usamos la normativa de los países? Lo primero que decimos, porque los países hoy no tienen normativas al nivel de detalle que tienen estas dos normativas. No, las normativas que hoy tienen los países son estrategias. No te dice, ok, tus empresas deben gas, como tiene Qatar o tiene Estados Unidos, te va a decir, tiene que tener esto, esto y esto. No vaya a ese nivel de detalle de controles, no te va a decir los controles. Entonces,
a falta de este problema que tiene Latinoamérica, se utilizan estas normativas. ¿También por qué? Por el día de mañana, cuando maduren cada una de las estrategias nacionales, no se van a escapar mucho. Nosotros, de lo que son estas dos normativas, si vemos la definición que puso Argentina de infraestructura crítica, es similar a la infraestructura, es copy-paste de lo que es la de Estados Unidos, ¿no? O sea, a grandes rasgos es igual, ¿no? Con las particularidades, pero por eso se utilizan estas normativas. ¿Cómo están las industrias, ¿no? Esas industrias que hablamos que se alineaban a ICE y cómo se alineaban a NERC. Nosotros vemos que de las empresas que hemos tomado como muestra, considerando en este 26%, estamos tomando los 15 que cumple, o sea, el control que me está pidiendo ISA de ciberseguridad industrial en la planta industrial, un 15% cumple y un 11% lo cumple parcialmente. O sea, eso quiere decir que tiene un cierto nivel de cumplimiento. Por otro lado, en lo que es NERC-CIP, en la industria eléctrica, vemos que hay un 35% de alineación, con un 16 y un 19 respectivamente, lo que es parcialmente cumple lo que solicita la norma, ¿no? Acá vemos una diferencia, ¿no? De 9 puntos. ¿Por qué? Porque la industria eléctrica también está un poco más desarrollada. Cuando vos vas a comprar hoy, por ejemplo, en las últimas turbinas que se implementaron en Argentina, cuando vos comprás el producto, el sistema de control, y comprás toda la turbina, los controladores, toda la lógica de control, ya viene con normativas built-in de ciberseguridad. O sea, no es que tienen que empezar a tunear los sistemas de control, ya viene con medidas básicas de ciberseguridad preconfiguradas que cuando se instalan ya se están configuradas. Así que por eso también vemos esta diferencia de puntos y es lógica. Y después, por último, las remediaciones también, y los elementos que nosotros vemos en estas estadísticas, también están condicionadas por las condiciones económicas también de cada sector, ¿no? La industria de oil and gas, normalmente, usualmente, tiene mucho más dinero que una manufactura. Una manufactura no va a tener el nivel de inversión en ciberseguridad como tiene una industria de oil and gas. El oil and gas tiene mayor industria. Si se para la producción de automotriz, no en momentos pico, pero si se para la producción automotriz de una de las plantas que estuvimos trabajando hace un tiempo, no va a tener el mismo impacto. Se puede parar por unos minutos y seguir, como en la industria cervecera, que he estado liderando proyectos, se para y puede continuar. O sea, se puede parar por unos minutos, una hora, y puede continuar, no va a afectar. Pero en la industria eléctrica eso no puede pasar, ¿no? No puedo sacar una planta de la línea porque va a afectar realmente al país, ¿no? O sea, se va a dar distintos movimientos que los coordina el ente que está en eso, ¿no? Lo que es, perfecto, bien. Lo que es algunas estadísticas, ¿no? Respecto al nivel de alineación, respecto a NERC-CIP, vimos que ninguna de las compañías tiene una política de ciberseguridad ni gobernanza sobre lo que es en los ambientes de operaciones. O sea, no había política de ciberseguridad industrial. Tal vez sí de IT, pero no era el foco. La política, como dije antes, la política de ciberseguridad denme un segundo. Lo que es ciberseguridad, me pregunta el nivel de alineación. Ok, ahí hay una pregunta. El nivel de alineación se basa en assessment que he realizado principalmente con la compañía que yo trabajo en lo que es en la región. O sea, todas estas estadísticas están basadas en trabajos que fueron realizados en el pasado liderado por mi equipo. Todas estas estadísticas y números y elementos que estamos viendo son sacados en estos assessments. Aclaro, no hay estadísticas como antiguamente en su momento empezó a publicar Estados Unidos. Ellos habían empezado a generar estadísticas del estado de ciberseguridad, pero en un momento las cortaron. Eso estaba basado mucho en la herramienta que ellos sacaron en Estados Unidos, que era el CSET. Por eso podían también sacar estadísticas y demás. Últimamente eso se cortó en los últimos años. Y en Argentina ni en la región hay estadísticas de este estilo. Por eso estamos tomando estadísticas propias realizadas en más de 20 assessments. Bastantes más son. 20 empresas, perdón. Lo que es... Después, siguiendo con el tema de la presentación, planes de awareness de OT tampoco hemos encontrado. Deficiencias en la integración hemos encontrado, he encontrado en empresas en las cuales tenía los controladores de campo, quien controlaba la lógica de los campos directamente conectados a las redes corporativas, ¿no? O sea, es algo que es bastante crítico, porque es el controlador, es quien me está controlando el proceso físico. Yo tengo un problema ahí, y ahí sí voy a tener un problema. Si se afecta algo en campo, si yo tengo un problema, un cambio de parametría en campo, o
y si ahí van a actuar los sistemas de safety. Y los sistemas de safety usualmente son one way, se rompen, riesgos de rotura en altas presiones y demás, y se rompe y hay que cambiarlo y se para el proceso y hay que arreglarlo, ¿no? Son elementos físicos de safety. Pero hay algunas situaciones, como pasó en el caso famoso, por ejemplo, de Stuxnet, ¿no? O sea, el problema que hubo ahí, tal vez se podría haber solucionado si había un elemento de safety que iba a controlar el tema de control de velocidad de la generación de uranio enriquecido, ¿no? O sea, me estoy yendo de la charla, vuelvo, perdón. No tenían planes para responder ante ciberincidentes o recuperarse de los mismos, y después planes de continuidad de negocio. Ahí son números que a veces llaman la atención, pero están muy basados porque ya la industria también se basa en que tienen lo que son backups, o sea, tienen backups, no es la mejor forma de hacerlo como lo hacen, se basa mucho en imágenes de las computadoras y demás. Pero si hoy les aseguro que cualquier planta se cae, principalmente a grandes rasgos, cualquier planta se cae por un ciberincidente, si no está el jefe de instrumentación y control o su línea más cercana, no van a saber recuperar la planta. Van a depender totalmente de un vendor y a empezar a configurar. Muchos de los conocimientos están centralizados en un grupo muy reducido de personas que si llega a pasar algo, como está pasando ahora con el COVID, que estamos en cuarentena, llega a pasar un ciberincidente en una planta y esa persona no está en la planta, va a ser un problema muy grave. ¿Está bien? Por eso ahora las empresas están empezando a dar cuenta de esos temas. ¿Una pregunta? Ahora cuando termino, Graciela respondo eso. Después, por el otro lado, del 60% de lo que es NERSIP, no tenía continuidad de las operaciones, los sistemas no se encontraban jardinizados, o sea, no estaban segurizados, o poseían aplicaciones industriales que exponían a los mismos, o sea, estas son aplicaciones, he encontrado elementos como BNC, TeamViewer, que son elementos que no son los recomendados, ¿no? Para accesos remotos, o sea, he visto TeamViewer conectado en las computadoras. BNC es algo muy común en la industria eléctrica por una empresa que tiene unas siglas similares que se encarga de lo que son los sistemas de monitoreo de la producción. Luego, el 94% no tenía un plan para responder a incidentes. Patch management es algo que no existe, no hay patch management. Es muy rara la empresa que he encontrado que tenga sistema de patch management, y lo mismo políticas de ciberseguridad. Después, en el procesamiento y en el transporte de gas, existen ciertos niveles de seguridad. Principalmente esto es potenciado porque la industria del gas se vio potenciada últimamente en lo que es Safting. Si se dan cuenta, en el gobierno anterior, cuando empezó a haber también beneficios en lo que es producción de gas, y en el anterior también, cuando era Gas Plus, pero se potenció también en el gobierno anterior, en lo que son los yacimientos no convencionales. Entonces ahí se empezaron a generar altos valores de producción, y entonces fue un poco, o sea, esto es más económico, pero fue un poco más rentable, fue bastante más rentable lo que es la producción de gas. Entonces empezaron a crear plantas nuevas tecnologías, producir más pozos, todo vino muy apalancado en lo que es yacimientos no convencionales, en lo que es shale gas, ¿no? Una de las plantas más importantes de gas, de lo que es shale, la tenemos en la Argentina, en la provincia de Neuquén. Piensen eso, comparado con otros, una de las más importantes de gas, perdón. Hallazgos más comunes, y existen algunos conceptos arraigados como seguridad por oscuridad, pero eso es algo común, y confianza también en las terceras partes, ¿no? Siempre hay confianza ciega en los vendors y en quién yo me estoy conectando. Acuérdense que el gas, o lo que es el transporte y el procesamiento de gas, yo trabajo, proceso mi gas cuando sale de producción de upstream, y después lo tiro o lo inyecto en un gasoducto. Ese gasoducto normalmente no es mío, sino es de las transportadoras de gas como TGS o TGN, ¿no? Ahí es una tercera parte en que yo estoy enviando gas y tengo comunicación con ellos porque yo le estoy diciendo cuánto voy a inyectar o no. Volviendo a la charla, perdón. Hallazgos más comunes fue falta de segregación de redes, ahí tiene un ejemplo de terceras partes, falta de inventarios orientados a ciberseguridad, falta de sistemas anti-malware, falta de hardening, deficiencia en la gestión de cambios, eso es algo común. Sí, hay un proceso de gestión de cambios, pero en esos procesos de gestión de cambios siempre estamos hablando de ciberseguridad. Ahí es uno de los elementos. Se hace la gestión de cambio, pero en ningún momento, ninguna empresa me ha pasado en la vida que dice, yo voy a hacer un cambio, voy a ingresar a este equipo o esta tecnología. ¿Cuáles son los riesgos que yo voy a tener desde la ciberseguridad en hacer este cambio o incorporar este equipo? Yo incorporar este equipo a la red. ¿Cuáles son los riesgos? Siempre se piensa en los riesgos desde el punto de vista del proceso y de safety. ¿Cuáles son los riesgos? Y se hace análisis de riesgo. Eso funciona muy bien en la industria del gas, por ejemplo, como estamos viendo, pero nunca en ningún momento se va a pensar en ciberseguridad si yo meto ese equipo ahí.
El oil and gas lidera en términos de ciberseguridad, porque como lo que es en la industria del gas últimamente, porque tiene más dinero, más bache para lo que es gastar en invertir en lo que es ciberseguridad. El C-Level está concientizado en los riesgos. Todas las empresas petroleras en las cuales he participado lo pidió el directorio. El C-Level fue el que dijo, tenemos que tomar ciberseguridad y ver qué es lo que está pasando. Principalmente por las paradas de producción, ¿no? Después, los hallazgos más comunes es faltas de procedimientos y normas, eso es algo que es común en toda cross industria, falta de inventarios orientados a ciberseguridad, deficiencia en la seguridad física, pero esto es por naturaleza de cómo funciona en el caso del upstream, falta de antivirus, patch management, hardening, entre otros. Seguridad física, porque si ustedes ven, si ustedes van a Neuquén, en lo que es la famosa vaca muerta, la formación geológica, van a ver que tienen, los pozos están abiertos, o sea, vos tenés capacidad, no es muy raro que se le ponga un cerco, hay algunas que sí, se le ponen un cerco, pero no, en algunas hay cámaras, otras empresas no tienen cámaras, pero después vas a las torres, por ejemplo, de comunicación de las empresas que transportan las comunicaciones en campo, porque vos tenés un pad de producción y vos vas a estar tomando datos de producción de ese pozo. Vos tenés equipamiento industrial en esos pozos, equipos, computadoras industriales, y eso va por radioenlaces. Las torres de comunicación, la seguridad es nula, y las redes también. Después, lo que es generación eléctrica, también, es una compañía que en el último tiempo se está invirtiendo en lo que es ciberseguridad. No es tan parejo, o sea, las principales industrias sí lo están haciendo, pero no todas. O sea, hay industrias de distribución que sí, industrias de generación que sí, pero otras no. O sea, no es cross. Se está prestando atención a lo que es energía eólica, generación eléctrica y demás. Eólica porque es lo más nuevo, ¿no? Después, lo que tiene el tema de la energía eléctrica es que tiene un alto nivel o superficie de ataque, lo que llaman ciberseguridad. ¿Por qué? Porque tiene mucha interconexión con el mundo, también con el mundo exterior. Le voy a mostrar unos casos al final, pero el nivel de interconexión que yo tengo con terceras partes es más que en otras empresas, por ejemplo, que en una manufactura. La cantidad de conexiones que yo tengo a otros sistemas es mayor, con Camesa o con otras empresas que también yo tengo que tener comunicación, porque acuérdense que el sistema eléctrico es un sistema integrado eléctrico, no es un sistema aislado. Todas las empresas, o sea, están integradas en una red eléctrica, o sea, el sistema interconectado nacional. Hallazgos, deficiencia de accesos físicos en lo que es, por ejemplo, esto es más orientado a la distribución tal vez, pero vos vas a tener ciertos elementos o que los tenés en los barrios, por ejemplo. Esto es más de distribución, así que ese punto se me habrá colado en esta presentación. Interconexión entre redes IT-OT con ciertos riesgos, o sea, es algo que esto es común. Sistemas obsoletos. Acá en esta industria, en lo que es eléctricas en general, hemos encontrado, en mis proyectos he encontrado malwares. Falta de sistemas anti-malware es común, o están desactualizados, que es otro de los elementos más comunes, porque a veces vienen, te lo instalan al sistema de control, se van y te doy el antivirus, ¿no? Obviamente, un pequeño paréntesis. Yo no puedo instalar un Trend Micro como viene en un sistema Siemens, aunque Siemens a mí me dice, el sistema aprobado para esto es Trend Micro. Ok, yo instalo Trend Micro en un SCADA, va a dejar de funcionar. Porque va a dejar de funcionar porque me ha pasado en un proyecto hace poco que una de las personas propias de una tercera parte lo instaló y dejó de funcionar. ¿Pero por qué? Porque no siguió las recomendaciones. Aún siguiendo las recomendaciones Siemens, también falló. Entonces, esto se hace, no es lo mismo un anti-malware, o sea, el software es el mismo, las configuraciones no, en IT que en OT. Deficiencia de path management, herramientas de acceso inseguro, acceso remoto es algo muy común en esta industria, porque, como le dije, la industria eléctrica tiene alta disponibilidad, entonces el acceso remoto es algo que es muy común en este tipo de industria para dar soporte. Después, por ejemplo, lo que es, cuando vos comprás en lo que es generación, cualquier sistema de generación físico, equipo físico de generación, turbina, normalmente se utiliza ampliamente, las turbinas, vos, GE, Siemens, está conectado a tu turbina y te la está monitoreando todo el tiempo, porque ellos te venden la turbina y también te venden el mantenimiento de la turbina y también tenés la garantía de la turbina. La turbina se me rompe, GE se tiene que hacer cargo, es un tema contractual, pero se hace cargo. Lo mismo que Vestas con la energía eólica. Vestas me está controlando también lo que es la parte de funcionamiento de las turbinas eólicas. Y por último, manufactura es uno de los peores. ¿Por qué? Principalmente porque no se lo ve tal vez como tan crítico en la región y los batches son distintos, siempre trabajan a un tema obviamente menor en lo que es batches, siempre lo que
importa de cada vez que funcione. Si se para, no es tan grave, a menos que sea línea continua, como, por ejemplo, una empresa de acero, que es línea continua, que ahí si se para, ahí tengo un problema. Después, obviamente, tiene menos soporte en lo que es los sistemas. La vida útil de los sistemas, normalmente un sistema de control dura en esta industria unos 20 años. En la industria eléctrica tal vez son más cortos los tiempos, más principalmente en lo que es industria de oil and gas, porque la tecnología va mucho más rápido en lo que es oil and gas, y por eso también la vida útil tal vez de un sistema en un campo se va cambiando mucho más, o en una refinería se va cambiando tal vez más rápido en comparación con una industria manufacturera. Pero acá los elementos también, ¿no? Falta de procedimientos, hardening, herramientas sin seguridad de acceso remotos. En esta industria, por ejemplo, es la que he visto casos de TeamViewer. Y en grandes rasgos, y como ustedes ven, los hallazgos son más o menos iguales. En base a eso, me ha pasado en uno de los últimos proyectos que estuve involucrado, que me dijeron, mira, yo ya sé los problemas que tengo, entonces, y podemos verlo, o sea, en un pocos minutos haciendo esa entrevista nos vamos a dar cuenta de cuáles son los problemas, y una persona que viene de trabajar en esto, hablás, te sentás, en un día ya podés más o menos tener un pantallazo y ver cuáles son los riesgos. Entonces, tal vez ahí conviene acelerar algunos puntos que es ya ir directamente a los quick wins. Esto tiene un poco más de lo que decide el grupo o la empresa que quiere hacer este trabajo. Y después, ¿cómo sigue la historia, no? O sea, estos son estadísticas y demás, pero normalmente las empresas, estos son los que quisimos hacer en base a los proyectos que vengo llevando en los últimos años, son los que más se siguen, ¿no? Pero están alineados, fíjese, principalmente por lo que son los hallazgos. Lo que primero se hace principalmente siempre es lo que es una política de ciberseguridad industrial, o sea, un lineamiento. Yo tengo que tener un alineamiento base, porque si yo no tengo un marco normativo no puedo exigir nada. Entonces, si yo no tengo un marco base en el cual la alta dirección me la aprueba, me la firme y me dice, ok, esta política de ciberseguridad industrial es la que se va a cumplir en la empresa o grupo de empresarios. ¿Está bien? De ahí cada uno vaya trabajando en cada uno de sus planes de acción. Después otro tema son inventarios. Inventarios hay, a veces están inventarios en industrias más maduras como petróleo, hay inventarios, pero están orientados a la ciberseguridad. Una de las situaciones, por ejemplo, hace unos años atrás, cuando caso muy famoso del ransomware de WannaCry, digo, viene la empresa con la cual trabajo hace un montón de años y me dice, soy vulnerable, esa era una duda, ¿no? Y no sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos un inventario. Soy vulnerable al WannaCry y no lo sabemos. ¿Tenemos un inventario? Sí, sabemos que tenemos 3 equipos con Windows. Ok, pero ¿qué Windows tenemos? ¿Qué versiones? ¿Qué nivel de parches? Ya está un equipo de campo. Ok, sale una vulnerabilidad para un controlador S7200 de Siemens. Bueno, salió una vulnerabilidad. ¿Qué versión de firmware tengo? Y voy a tener que ir a conectarme a cada uno de los equipos. Imagínense si yo tengo un campo de upstream, que tengo un equipo en cada locación. O sea, tengo cientos de equipos en campo y se va a complicar un poco más. Hay forma de hacerlo más rápido. Es un trabajo totalmente manual. Awareness, physical security, que eso es algo que no se le da tanta importancia usualmente. Incident response siempre es una de las cosas que no se hacen al final. Control de accesos. Anti-malware es algo que las empresas un poco más maduras están empezando. Patch management. El patch management es un elemento bastante crítico. No voy a entrar mucho en detalle, pero es un elemento crítico porque vos no podés parchar cualquier sistema si no te da el OK. GE, Siemens, ABB o cualquier vendor, vos no podés modificar su sistema de control. Entonces hay que hacer un enfoque integrado para lo que es el patch management. Integración de redes es algo que también se continúa. Lecciones aprendidas y cómo abordar, ¿no? La ciberseguridad industrial. Es uno de los elementos, tal vez suena más fácil o más difícil, pero es un elemento bastante crítico. Es un elemento bastante crítico que hay que tomar en cuenta y es el primer pie. Usualmente en las empresas en las cuales estuve trabajando siempre pasaba lo siguiente. El primer contacto lo tuvo IT hace muchos años atrás y fue rebotado. Tuvo problemas con la gente de operaciones y generó rispideces. Entonces, el paso que vas a dar en ciberseguridad industrial siempre va a venir acompañado de la mano del área corporativa. Entonces, hay que entrar y no dar pasos en falso con este tipo de abordajes integrados en el área de ciberseguridad industrial. ¿Qué nos dicen las buenas prácticas, no? Esto es el modelo del Cyber Security Management System de la ISA, de la IEC 62443, en el cual te pone un modelo de cómo se debería encarar la gestión de la ciberseguridad industrial. Pero para esta charla me quería hacer foco en estos 3 puntos, ¿no? En lo que es iniciar un programa, o sea, cómo yo inicio un programa, cómo yo podría hacer un High Level Risk Assessment, un assessment de alto nivel,
rápido, barato, en lo que es hora humana, para hacer este tipo de trabajo, y cómo también se arma lo que es la gobernanza inicial de lo que es la ciberseguridad industrial en una empresa, ¿no? Primero, en la parte inicial del programa, lo más importante es tener un propósito. Yo necesito el apoyo del C-Level. Si yo no tengo el apoyo de la alta dirección, no me van a abrir las puertas en la que es ciberseguridad. Es muy difícil. La gente de operaciones es gente que viene trabajando de una forma hace años y es muy difícil permear esa gente en lo que es ciberseguridad. Porque para ellos no es un riesgo. No todos los casos, ¿eh? Solamente la gente, tal vez de cierta generación que venía trabajando de una manera, pero ya la gente, las nuevas personas, los nuevos profesionales de aproximadamente que vienen ya saliendo de las universidades a 30, 35 años, ellos ya tienen el concepto de ciberseguridad y lo ven y dicen, ok, es un riesgo, yo quiero trabajar con vos porque voy a poder segurizar mis sistemas, ¿no? Y lo que me ha pasado en la experiencia, ¿no? Esa gente es la que más apoyo nos da y la gente tal vez de otro rango, que tiene más tiempo en lo que es ciberseguridad industrial, en lo que es OT, es más reacia hasta que lográs generar una empatía y comunicación diciendo, mirá, los dos venimos de lo que es ciberseguridad, o sea, vos venís de OT, yo vengo de ciberseguridad industrial, vos del proceso industrial vas a saber mucho más que yo, porque vos hiciste este proceso industrial, ¿no? O sea, me ha tocado trabajar con gente que en la capital ha implementado las protecciones eléctricas. Bueno, esas personas tienen muchísimo conocimiento, saben cómo funciona a bajo nivel todo el sistema de protección eléctrica de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal. Entonces, obviamente esa persona va a saber mucho más que yo de lo que es ciberseguridad. Entonces, ahí hay que hacer un abordaje de cooperativo. O sea, yo sé de seguridad, vos sabés de lo que es la protección, tenés que tener conocimiento de cómo es una protección, cómo funciona, cómo es una teleprotección, cómo se conecta, o sea, tenés que tener concepto obviamente de OT. No puedes ir a que esa persona te enseñe a vos cómo funciona una protección eléctrica, ¿no? Recursos, fundamental. Antes de empezar nada, tengo que ver cuáles son los recursos iniciales que voy a tener. Y el alcance. O sea, vos no podés empezar a decir, bueno, voy a hacer la ciberseguridad en toda la empresa. No, primero vamos a hacer, va a haber un plan planificado de madurez en lo que vamos a abordar la ciberseguridad en la compañía. Después, lo que es el High Level Risk Assessment, de otros elementos que te dicen, se podrían hacer, digamos, después de establecer el apoyo, es fundamental hacer un High Level Risk Assessment. Sin embargo, a veces las compañías no hacen un assessment, sino directamente trabajan en lo que es una política. Mi opinión y mi experiencia siempre conviene hacer un assessment, aunque sea alto nivel, para romper el hielo inicialmente con la gente de operaciones, con la gente de operación. Porque ahí los conoces, ahí vas a poder hablar en su idioma, en el idioma técnico, ahí vas a generar empatía, vas a poder transferir conocimientos y entendimiento de cómo es su proceso industrial específico en su naturaleza, y tipos de tecnología también viejas, nuevas, que ellos tengan implementadas. En el High Level Risk Assessment lo que se hace es promover, como dije antes, el programa, identificar cuáles son las amenazas, pero esto es más genérico, si es a alto nivel, ¿no? Es high level. Lo que se dice es hacerlo a alto nivel, vulnerabilidades comunes, probabilidad, pongo discutible, porque la probabilidad acá es algo que yo no estoy de acuerdo con Isa. ¿Cuál es la probabilidad que me hackeen un escada eléctrico en Argentina? Nadie te va a hacer responder eso. Entonces, eso es lo que yo opino, cosas de riesgo que son, digamos, magia. Eso no se puede saber. Entonces, ahí se hace de otra manera. Se hace a través de otros elementos que se llaman Cyber HACCP y no entra dentro de un high level. Cyber HACCP es otro tipo de proceso de ver riesgo en procesos, pero está orientado a procesos. Después lo que son vulnerabilidades, también genéricas, lo que dice ISA, y después lo que es consecuencias, ¿no? También que es discutible, como dije antes. ¿Cuál es la consecuencia? Que se me infecte una computadora que tiene digamos, entre comillas, el SCADA que me controla en su estación eléctrica. O sea, esa computadora, tengo algún problema si me deja de funcionar, entra un virus porque enchufó un malware y no tiene conexión, si no tiene conexión a través de un comunicado cableado duro, un cableado eléctrico a los equipos, y no voy a tener ningún problema. Entonces, las consecuencias son totalmente discutibles. Hay que pensar en procesos, no hay que pensar en qué pasa si esta computadora me agarra un malware. O sea, ese es un concepto de IT. Acá no es así. Acá es cómo me impacta el proceso industrial. Fundamental. O sea, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Obviamente, es fundamental. Pero cuando vos vas a hablar a la gente de operaciones, tenés que hablar desde el proceso industrial y no desde el concepto de me entró un malware y este equipo dejó de funcionar. Establecer una política, no un gobierno. Más allá de, como les comenté, ese abordaje que yo quería explicar en lo que es
OT, de que es el enfoque de ciberseguridad, pero de los procesos industriales, teniendo en cuenta la tecnología, porque la tecnología es parte del proceso industrial y es nuestro core, hay que tener en cuenta esos elementos. Después de esos resultados del High Level Risk Assessment, que ahí sí, hago un paréntesis acá, en High Level Risk Assessment sí voy a detectar las vulnerabilidades propias técnicas del equipo. Voy a decir, falta parcheo, esto tiene este problema de hardening, accesos remotos, pero cuando yo lo proceso, lo interiorizo y lo presento a gente de operaciones, lo presento desde el proceso, ¿no? Quería hacer un paréntesis de eso. Para que no se entienda bien, no me sepa explicar en el concepto de que sí es importante si se infecta un malware ese equipo, ¿no? Obviamente. Creación de políticas y procedimientos parciales, aunque sea a cierto nivel. Asignación de responsabilidades es clave. Y ejecución de training y awareness. Training y awareness por fortalecer nuestra comunicación con la gente del negocio. Y después, lo que es establecer una política de seguridad, me paro un minuto en esto. La política de seguridad no la puedes imponer, no la puedes bajar desde lo que te dice ISA, lo que te dice el NIST o quien sea. Porque la política de ciberseguridad tiene que ser colegiada como es la mejor forma que la gente de operaciones la tome. Si vos imponés algo, la gente de operaciones no lo va a tomar. Si vos ayudás a trabajar cooperativamente con ellos, en mi experiencia, normalmente en este tipo de trabajo lo hago con workshops con la gente de operaciones. Nos sentamos y decimos cuáles son tus preocupaciones, qué es lo que te preocupa, cuál es la implicancia de hacer esto, lo otro, y en base a sus preocupaciones, nosotros ayudamos a hacer, o sea, ayuda a crear la política de ciberseguridad. Ok, Santiago, ahí al final responde esas dos preguntas que me hicieron. No me quiero pasar del tiempo, pero al final les respondo. Algunos casos locales para pasar rápido. Esto fue un evento, lo que pasó en La Plata, en el cual los sistemas de semáforo y control de tráfico empezaron a funcionar luego de una posible cambio de mantenimiento de los sistemas de control de tráfico, empezaron a funcionar mal o mal funcionar en horarios pico. Esto afectó a más de 400 equipos en la ciudad de La Plata. No se supo quién era. Esto salió en todos los medios también. Después una empresa eléctrica sucedió lo mismo, distribución eléctrica, en el cual no salió público, sí salió público de este problema que tuvo, no salió público, pero se rumorea fuertemente, digamos, en el sector eléctrico y con conocimiento, digamos, puedo decir que esto, en lo que se rumorea y se sabe, digamos, internamente, que fue un problema más interno, en el cual hubo un acceso remoto que se aprovechó para acceder al sistema de control de la distribuidora, y se fue cortando. Fue un ataque, o sea, no avanzado, pero se tenía mucho conocimiento de cómo funciona el sistema de control, y fue un ataque interno, pero generado desde una conexión remota a los sistemas de distribución eléctrica. Y acá también el impacto fue que se empezaron a cortar la electricidad en ciertas zonas, que dice, se investiga un eventual sabotaje, fue un sabotaje remoto, y al parecer por un ente interno y en un problema de, ustedes saben que el ambiente eléctrico en la Argentina es bastante fuerte el poder sindical, y parece que había problemas sindicales, y bueno, fue todo un conjunto que se mermó se llegó a esta situación, ¿no? Eso no salió específicamente así, porque no salió público ese nivel de detalle, pero el otro detalle técnico es a grandes rasgos como lo venía comentando. Y por último, algo de seguridad física, ¿no? Robos de transformadores. Esto pasó porque la persona que tenía que robar el transformador tenía amplio conocimiento, pues sabía cómo robar sin afectar el suministro eléctrico. Como ustedes saben, si los ven en provincia, ustedes van a ver los centros de transformación arriba en palos, en que están los transformadores, o si está en la capital federal, están bajo tierra, ¿no? Obviamente ahí se roban cables y transformadores. Eso salió en los diarios. Y es algo que... ¿Por qué puse esta noticia? Los centros de transformación, si ustedes saben, los más modernos, tienen switches de comunicación. Si yo me conecto a ese switch de comunicación, voy a tener acceso a la red industrial. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Seguridad física en lo que es ciberseguridad industrial. En los centros de transformación, en un palo, en los más modernos, Y conclusiones. Nosotros sabemos que o sea, en base a la experiencia de situación de la infraestructura crítica en las industrias, tanto de Argentina como de Latinoamérica, presenta grandes deficiencias en lo que es ciberseguridad en sus sistemas de control. Eso lo vimos en múltiples casos, ¿no? Y en los ejemplos que mostré recién, o sea, son elementos graves que no se tienen en cuenta. Otro elemento que hay que tener en cuenta, y fíjense que quedó claramente demostrado, pero sí Europa lo hace, por ejemplo, y Estados Unidos lo hace, que es la dependencia entre los sectores, pero también entre los países. En Europa
para declarar una infraestructura crítica yo me tengo que proponerla y se tiene que aprobar, porque una infraestructura crítica mía depende también de otro país. Fíjense lo que pasó el blackout en Argentina, que se cortó la electricidad también en Uruguay y en Brasil. ¿Por qué? Porque mi sistema eléctrico está interconectado con el de Brasil y el de Uruguay, ¿no? O sea, si no me equivoco, no sé si también había cortado Chile. Pero fíjense cómo la infraestructura afecta a otros países. Imagínense el sistema, no lo conozco, pero fíjense el sistema eléctrico tal vez de España puede afectar a Portugal. O sea, son casos que en Chile también, sí, gracias, Manrique. Afectó a distintas zonas, ¿no? Sabemos, perdón, y yendo a esto, lo que quiero decir es que cuando se tome en cuenta la infraestructura y las políticas de ciberseguridad, nos tenemos que también poner de acuerdo en la región, ¿no? ¿Qué hace Brasil? ¿Qué hace Chile? ¿Qué hace Uruguay? Nos tenemos que poner de acuerdo porque dependemos de la infraestructura. Si uno se ve afectada, yo me voy a afectar, dependiendo cuál, ¿no? No estamos hablando tal vez de manufactura, pero sí, si mi industria del gas es afectada, a Chile le va a afectar, ¿no? O sea, porque yo estoy entregando gas a Chile. Lo mismo que pasaba antiguamente cuando, no sé si todavía sigue entregando gas, lo que es Bolivia, pero por ejemplo si me atacan los sistemas, o sea, algo hasta raro, ¿no? Que hay que tomar en cuenta y no lo toman en cuenta. Si yo tengo un ataque de ciberseguridad en un barco, como pasó en Maersk, que no tiene que ver con gas, pero si a mí me atacan los barcos cataríes que vienen, que me venden el gas a mí para inyectar el gas, que se inyectan, por ejemplo, en Escobar, en las plantas de regasificación o en Chile, si a mí me afectan esos barcos que están viniendo a la Argentina o están yendo a Chile, y son afectados esos barcos por un ataque de ciberseguridad, va a afectar la producción de la entrega de gas a la Argentina, ¿no? O a Chile. Otro de los elementos también, como dije antes, ese barco, acuérdense que se me va a interconectar a mis sistemas de control. Sabemos que vamos a ser blancos, tarde o temprano vamos a ser blancos, yo he estado participando en ataques, principalmente en manufactura, todavía no en mi conocimiento o experiencia no hubo casos de ataques directamente avanzados en lo que es la industria eléctrica, sí vimos un caso ahí de una distribuidora, pero no son ataques o algo común que está pasando en las distintas industrias, pero es algo que va a pasar, tarde o temprano va a pasar cuando haya algún conflicto, ya sea político o similar, y atacar una red de producción, una red, perfecto, me quedan unos 9 minutos más para ir cerrando la presentación y respondemos preguntas. Lo que es la industria, o sea, perdón, me fui un poco de la presentación, pero tarde o temprano va a pasar, lo tenemos que esperar, y el tema es que tenemos que saber cómo responder, y hoy no sabemos cómo responder. Ninguna empresa no tiene la capacidad, algunas mucho más, pero no podemos poner una firma y decir, sabemos cómo responder a un ataque de ciberseguridad. No lo sabemos cómo vamos a responder, o sea, y hasta cómo pasa en países también más desarrollados, ¿no? Tampoco es algo que es 0 y 1 y hay un manual exacto que te dice cómo responder ante un ciberincidente, ¿no? Pero vos tenés que tener el equipo preparado, por lo menos prepararte para lo peor y esperar lo mejor, ¿no? Y después, ciberincidentes. O sea, como dije antes, hoy en la Argentina no tenemos la obligación de reportar si fuimos blancos de un ciberataque. Y tampoco tenemos la capacidad de saber si fuimos atacados hasta que me afecta mi proceso físico y digo, bueno, algo pasó. O tengo un malware, como pasó en algunas industrias cuando estuvo WannaCry, que fue infectada y fueron paralizadas, ¿no? Después, es por ello también que muchos de los incidentes son públicos y otros no, ¿no? O sea, algunos son públicos, otros se conocen cuando se trabaja en la industria, cuando tienen un problema, pero muchos no son públicos, ¿no? Una manufactura se desinfecta, va a planchar equipo, va a parar su producción tal vez por una semana, si no es crítico, va a haber problemas, pero si es una empresa grande de manufactura continua, sí va a haber problemas y ahí va a haber cartas en el asunto. Sin embargo, estamos viendo que los ataques obviamente se están incrementando, y principalmente en la región, los ataques que sí se están incrementando son los ataques de malware, porque hay mayor interconectividad entre las redes de TI y las redes de OT, ¿no? Esas dos redes se interconectan más, como dije antes, por la tecnología de sensores y la toma de datos en tiempo real de campo. Entonces, obviamente, la superficie de la interconexión en red se va incrementando y voy a tener mayor cantidad de ataques. Es más, o sea, no es parte de esta charla, pero fíjense que ya las empresas que venden software como Schneider, con su software ICSS, es un software mal dicho, un SCADA, es un software de monitoreo y de operación. En su ICSS, vos en el propio sistema de control de operación que opera el operador de campo, tiene una opción para hacer interconectividad con TeamViewer. O sea, el software me está dando acceso al TeamViewer y me lo está vendiendo Schneider. O sea, cada vez
metemos más cosas de IT en un ambiente OT. Y por último, para cerrar esta frase, nosotros queremos decir, viene la alta dirección y nos dicen, bueno, estamos viendo, nos están vendiendo este proceso o este producto que me permite mejorar lo que son la vida útil y la producción de los pozos maduros. Ok, esta tecnología está buenísima, se conecta al cloud, me levanta info, me genera proyección y me dice cómo regular cada uno de los procesos de extracción de segunda fase con agua, me dice inyectar agua, hacer esto, bla, bla. Está bien, pero estoy interconectando sistemas que son terriblemente viejos con un montón de vulnerabilidades al cloud. Y después, ¿saben qué? Voy a tomar decisiones en base a datos, que yo no sé cuál es la integridad de esos datos, y después el sistema me va a decir a mí, que puede ser automático o no, pero me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que modificar en campo, ¿no? O sea, normalmente lo que es IoT es más de sensores y no tanto de actuador, no actúa en campo, sí toma datos. Y esos datos se toman decisiones que pueden ser automáticas, que ahí sí, o de forma más humana que le dice al operador qué es lo que tiene que hacer. Y lo último, para cerrar esta parte, es que quería aclarar que cuando se haga las que son las normativas a nivel países, está bien que lo está haciendo la OEA, yo creo que está buenísimo, porque está bajando una línea base y si o sea, un ente más superior, digamos, de lo que es la OEA, va alineando a los distintos países, lo bueno es que nos vamos a alinear todos y nos vamos a poner todos de acuerdo en qué seguir y qué normativas debemos seguir. Pero no debemos contradecirnos en lo que es ciberseguridad y tener en cuenta en que una medida que afecte a Chile me puede afectar a mí y algo que me afecte a mí puede afectar a Chile, ¿no? O a Brasil o a Paraguay. O sea, nosotros tenemos que tener muy en cuenta, uno, la realidad de los países, la infraestructura, en lo que es, no podemos pedir que vayamos a la normativa, por ejemplo, de Estados Unidos, que es la NERC-CIP, no podemos ir a ese estándar hoy en el sector eléctrico porque no tenemos la capacidad, no tenemos la plata. Si no me equivoco, ayer o anteayer salió una notificación que se daban recomendaciones por el ente el ente de control de Brasil, el CAMESA de Brasil, que controla la red eléctrica de Brasil, bajó recomendaciones de ciberseguridad para que sean cumplidas, no me acuerdo si era 12, 18, pero eran 12, 18 y 36 meses. Un cambio en un sistema de control y una red eléctrica no se puede tomar a las apuradas. O sea, hay veces que las normativas te dicen, es algo increíble, como la ISA te dice, hay que hacer tal cosa, y vos decís, bueno, pero para hacer cosas como, por ejemplo, manipular la memoria en memoria compartida de un equipo, decís, pero eso, el sistema de control, ¿cómo lo hago? O sea, hay cosas que decís, no son implementables, no se pueden implementar en la realidad, tengo que tirar todo mi sistema de control y hacerlo todo nuevo y codearlo yo, con gente especialista, o sea, no son impracticables, ¿no? Eso igual, obviamente ISA tiene niveles de seguridad, security levels, pero que te dan capacidades, ¿no? Van poniendo niveles. Pero hay que tener en cuenta la realidad argentina, la realidad de Chile y la de distintos países para bajar una normativa y que esté alineada en conjunto. Ahora, si les parece, pasamos a las preguntas que fueron en el chat, que las miraba al final, denme un segundo. El chat, acá estamos. Bueno, tenía varias, perdón. Empezamos de la primera. Esto, bueno. La pregunta es ¿por qué tomamos empresas, ¿no? O sea, ¿por qué tomamos empresas? Para también diversificar un poco, porque podríamos haber hecho, por ejemplo, en una misma empresa de generación eléctrica que tiene 15 plantas, si yo agarro y es como que estoy sesgando también a grandes rasgos la seguridad, ¿no? Yo puedo decir, mira, el sector eléctrico está, pero pará, ¿cuáles fueron tu muestra? Bueno, fue 15 plantas de la misma empresa, y tal vez esa empresa ya tiene un lineamiento de seguridad. Por eso lo preferimos tomar en lo que es empresas, ¿no? Assessments, alrededor estará aproximadamente entre 50 y 60 assessments mínimo de ciberseguridad en las estadísticas que nosotros vimos. Pero pusimos ese número, cuando hice esta presentación puse el número de empresas para que no sea tan sesgada la muestra, es decir, que es solamente una empresa, ¿no? Después, otra pregunta. En medición de las preguntas también. Escaneo de las redes OT, me lo hizo a 751.
En realidad de las escaneos OT, no sé si Juan Ignacio, no sé si si querés aclarar un poco la pregunta y la pregunta al final, pero mi pregunta es, ¿escaneos de OT te referís a evaluaciones de ciberseguridad o a qué te referís con escaneos de redes OT? Mientras paso para la de Santiago, ¿cuáles son las buenas prácticas para gestionar y o habilitar el acceso de proveedores externos a una línea de producción? Hay distintos enfoques ahí. Primero, hay que ver también la realidad de cómo están interconectados los sistemas. Y la naturaleza del sistema, ¿no? De qué tipo industrial es. Pero a grandes rasgos, y lo que dicen las buenas prácticas es, tenés que tener un servidor de salto. Vos tenés que tener una escala de MZ, o sea, una separación entre la red corporativa y la red OT, una escala de MZ en el cual vas a tener un servidor de salto, y las conexiones externas, ya sean por internet, o si entran por internet, entran por la red corporativa, o sea, por tu VPN corporativa, saltan a la DMZ de SCADA, y de ahí saltan a la red corporativa. Esa es la forma más barata de hacerla, ¿no? Ese servidor de salto que está en la SCADA DMZ, que es la red entre IT y OT, pues vos tenés la DMZ común, la de internet, después abajo viene la red corporativa, abajo viene la red DMZ SCADA se llama, y abajo viene la red de control con sus distintas subcapas, ¿no? Pero después en la escala de DMZ es donde pones el servidor de salto, ahí lo puedes segmentar por tipo de proveedor, o sea, vos a Siemens no le vas a dejar en el mismo acceso que a ABB o el proveedor que te hace otro tipo de mantenimiento. Normalmente se hacen máquinas virtuales distintas. Después hay software específicos que, bueno, no viene a la charla porque yo trabajo con esos, pero es como si no estaría haciendo propaganda de lo que yo también vendo, pero hay software específicos que te permiten Sonia Appliance, que se ponen, y son muy parecidos a los que tenés en IT, pero vos segmentás, te filma, te permite hacer control de passwords, segmentás específicamente a un equipo, te permite hacer segmentación específica a un equipo. Eso es lo más seguro y lo más fácil y rápido de implementar, ¿no? Porque con esos equipos vos decís, ok, vos sí solamente te puedes conectar a este equipo, en este protocolo, en este tiempo, y vas a poder hacer esto. Y si pasa algo, yo te voy a estar monitoreando, ya sea en vivo, te voy a estar monitoreando un sistema de gestión de monitoreo. Eso es lo más top. Lo más barato es el sistema de salto. Pero siempre se pone en el mismo lugar. Mariano del Río. Bueno, perdón, y Santiago para cerrar, y el PLC también, ¿no? O sea, ahí vos, en ese sistema que más, digamos, más de alto nivel, más maduro, vos le decís, Siemens, vos solamente te vas a poder conectar a este PLC, este PLC, este PLC, y vas a poder usar RDP, ¿para qué? Porque cuando hagas el RDP a la estación de ingeniería, ya me estoy metiendo muy técnico, vas a usar el software de Siemens o de Rockwell, vas a poder usar el RS Logic solamente, y vas a poder trabajar ahí, solamente en este escritorio vas a poder trabajar. Puedes hacer también accesos remotos y demás. Después Mariano del Río dice, tener presente que aunque se encuentre muy expuesto al activo, el delito es delito en Argentina el acceso indebido. Sí, es correcto. Sí, totalmente de acuerdo con vos, pero pasa que si hay, es perfecto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero si hay un ciberincidente hoy, ¿sabes? El login de los sistemas de control es casi nulo. Si hay un acceso indebido por un BNC, va a ser muy difícil encontrar la evidencia también en el sistema de control. No tenés login. Los logins que se toman son para otra cosa, son sistemas como el IVA, pero son sistemas que, IVA con B larga, que el sistema te encarga de mostrar, o un Historian que te encarga de mostrar el proceso industrial, pero no hay logs. Si vos ves un log, los logs se pisan en los sistemas de control. Y obviamente vas a tener que hacer un análisis forense y ahí vas a tener más evidencia, pero bueno, también hay que ver si se puede hacer, cómo se hace y demás. Manrique dijo lo de Chile, perfecto. Víctor Figueroa, delitos informáticos, sí. Después, Juan Ignacio, ¿alguna recomendación de OT? Es que no hay una recomendación. O sea, las de ISA, ISA, están buenas, son online, o sea, no tenés que pagar para viajar, porque si no, las del SANS también son buenas, las del SANS son muy buenas, pero el SANS tenés que viajar, o las pagas remotas y valen como un poblado. Entonces, más barata tenés las de ISA, esas también son baratas, depende del nivel de conocimientos que tengas, ¿no? Para qué sirva ser industrial. Pero las de ISA valen aproximadamente $2.000, $3.000, cada uno hoy son más caras, pero son 5 certificaciones, vas a aprender, pero también esa es una introducción. Después cuando vas al campo, la realidad es otra. La teoría es una, vas al campo y decís, esto debería estar acá. ISA te dice, la red de control te debería tener esta arquitectura. Vas al campo y vas a ver que no es así, los PLC están en red corporativa, y vos no le puedes decir, este PLC ponémelo allá, y puedes decir, mira, tengo que hacerle escala de vuelta, y no lo van a hacer. Entonces, la teoría es una cosa y la práctica es otra, pero lo que es
tal vez un training bueno, son los de ISA. Después gratuitos tenés los del ICS CERT, Industrial Control System CERT, ICS CERT de Estados Unidos. Ahí tenés trainings que están buenos, ellos lo dan para todas las industrias y es abierto porque ellos tienen entrenamiento y es obligatorio. Por ejemplo, NERC te dice que vos te tenés que entrenar, toda la gente eléctrica se tiene que entrenar, entonces esta plataforma es abierta, online, y la puedes usar. Esa es una buena intro. Después libros, hay pocos libros. El libro que a mí más me gustó es el de Eric Knapp, Industrial Cybersecurity, creo que se llama. Está en Amazon, creo que vale $30. Bueno. Después, Jorge Mariano pregunta, bueno, está bien, les pregunta, ok, es Maceda, o Almaceda, pregunta, a nivel de negocios, ¿crees que ante la realidad argentina y la región las empresas van a invertir en ciberseguridad industrial? ¿Qué certificación deberíamos tomar los integradores? Las empresas sí están invirtiendo. Yo trabajo con las principales empresas del sector en Latinoamérica. Aún en crisis, las empresas petroleras, yo estoy trabajando con las principales petroleras de la región. No es por eso. Fíjense, el problema que tuvo Pemex en el 2019, tuvo un gran problema en upstream, tuvieron que volver a trabajar con un ransomware, empezaron a trabajar a mano. Trabajar a mano, ¿qué implica? Que la producción le baja un montón, y si le baja un montón, pierden un montón de plata de procesamiento. No es el caso hoy, el dólar vale mucho, el petróleo no vale tanto. Pero ese es un tema, o sea, me van a matar otra vez alguien del sector financiero, pero es un tema que es temporal. O sea, es algo que pasa en ciertas situaciones y después el petróleo vuelve a subir. Lo mismo pasó en el ambiente de gas, ¿no? Baja, pero después vuelve a subir. Entonces las empresas sí están invirtiendo, todas las empresas de ciberseguridad, de petróleo están invirtiendo. Estoy trabajando con las principales empresas de la región y todas están invirtiendo en ciberseguridad industrial. Después, certificaciones, yo te recomiendo, mira, no hay certificaciones para integradores, sí, yo te recomiendo un integrador que se invierta en una certificación de ISA. Las de ISA sí, son online, como te dije, por plataformas, las rendís en el Prometric, ahí en el centro, en Buenos Aires, y después hay otros lugares, supongo, en el país. Las puedes rendir, yo las he rendido para, digamos, porque para afuera a veces te las piden mucho, puedes tener 20 por grado, pero te dicen, no, la certificación, y ¿viste? Bueno, son distintas culturas. Se pueden rendir en Prometric y valen, bueno, hay que invertirlas. La que más le sirve un integrador, pero el integrador depende de qué. Si es el que desarrolla, por ejemplo, vamos a decir, yo trabajo en Exemis, que es un proveedor que fabrica equipamiento, conversor de protocolos y distintos equipamientos de campo, pero ellos desarrollan. Ahí no hay una certificación en lo que es la persona, sino el producto. Vos podés certificar tu producto si vos lo desarrollás en ISA, que ahí vos tenés la ISA, el módulo 4.1 y 4.2, que habla más de los vendors, el que fabrica el producto, ¿no? Por ejemplo, Yokogawa tiene sus productos certificados en ISA tal security level o demás, ¿no? O sea, tienen distintas certificaciones. Eso es el producto. El integrador persona se tiene que certificar en ISA. Para mí es el único ente, digamos, estándar que hay, porque si vos me decís hacerla del SANS, el SANS vale fortuna. Es buenísimo el del SANS. Ahí hay gente muy grosa, que yo he tomado unos cursos de hunting, ahí de threat hunting, y las personas que trabajan ahí son muy buenos. Son gente que siempre estoy en contacto y es muy bueno trabajar con esa gente. Después, otra pregunta. High level, cuando hablabas de high level risk assessment. High level risk assessment, no, es principalmente lo que me preguntó Juan Ignacio es escaneo. Escaneos no hay que hacer nunca. Nunca te tirarías un Nessus en una red de control. En una planta que estoy trabajando en Chile pasó que hice un escaneo en una red de control, en una empresa, y empezó a tener problemas la planta, la planta en la que estuvimos trabajando. Un Nessus, eso no existe porque podemos tener problemas gravísimos, ¿no? Lo que se hace es normalmente a través de entrevistas, podés tomar muestras de los equipos de forma pasiva, muestras de los principales equipos. Normalmente se utiliza un poco de técnicas forenses, ¿no? Para recopilar información y tener, o sea, es alto nivel. Quiero ver la estación de ingeniería, que es clave, porque la estación de ingeniería me interconecta redes de campo, de equipos controladores PLCs, con redes de nivel superior, y hasta a veces he visto empresas que se conectan a internet para bajar actualizaciones de algún producto. Después servidores, pero siempre tomás muestras representativas para hacer este High Level Risk Assessment, y después se basa mucho en entrevistas. Y ISA te dice High Level Risk Assessment, que es más un gap, y el gap lo puedes hacer con la ISA, ¿no? Depende de la industria, puedes hacer un gap con la ISA 2.1, la 3.3, depende si es más técnica, si es más de gobierno, ahí vas viendo cómo se hace.
pero es muy importante cómo preguntar cada una de las preguntas y qué es lo que vas a buscar. Como te dije antes, la ISA te dice que la memoria compartida cuando se termine de usar se tiene que liberar automáticamente. ¿Cómo? A ver, eso no se puede hacer. ¿Cómo lo controlás? Y tampoco. Vas a ABB, GE, te va a decir, sí, ni te va a responder y no sabes si se hace eso. Entonces son cosas que hay que saber cómo manejarlas, ¿no? Walter dice, ¿es correcto considerar solamente energía o el gas como infraestructura? No, es lo que decís vos, Walter, es todo infraestructura. Lo que sucede, en la normativa que elaboró de infraestructura crítica se definieron algunos sectores, ¿está bien? Esos sectores se tenían que usar en la pandemia, y no, si vos ves lo que hizo Alberto Fernández, no se alineó mucho a lo que decía que era infraestructura crítica para los procesos. Había hecho una comparación y no la tengo ahora a mano, pero comparen la infraestructura crítica que definió Estados Unidos con la Argentina. Fíjense que la industria de lo que es alimentos no la metió, Argentina no la metió, dice manufactura, pero no metió una específica de lo que es alimentos. Nuclear sí, como Estados Unidos, pero después había un par que eran importantes, que no me acuerdo, ¿no? O sea, cuando salió la normativa lo vi, pero fíjense, comparen los sectores de la Homeland Security de infraestructura crítica con los de Argentina. Fíjense que si nosotros hubiésemos pensado cuando se hizo la pandemia y la cuarentena, nos tenemos que haber basado en infraestructura crítica, creo yo, desde el punto de vista de infraestructura, no estoy hablando de vista de salud que no tiene nada que ver con lo mío, pero es como decís vos, hay que tener en cuenta el transporte, agua, los laboratorios, las químicas, salud, por supuesto, todo eso son infraestructuras críticas, y en el anexo A de la normativa dice cuáles fueron definidas en Argentina. Bueno, después Sebastián también, esto ya más o menos. Pablo, Sí. si te parece, hacemos una última pregunta y Dale. vamos cerrando y cualquier cosa, No hay problema. aquellos que hayan quedado con dudas, va a quedar tu contacto como para que te puedan canalizar consultas o bueno, cualquier Dale. otra duda. Perfecto, sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta adicional? ¿O responde la última que apareció? Si querés la última que apareció. Está bien, la de Raúl. Dice, si se conocen ataques sobre la infraestructura crítica de Venezuela. No, no. La verdad que no tenemos información, no me han pasado ninguna información. Sí hay algunos videos que son interesantes, que largaron de ciberseguridad física, que están en las redes, pero no, la verdad que no hay información de ataques a infraestructura crítica, pero es un país que es altamente conflictivo. Si hoy pasase algo que es más política, ¿no? Pero si hoy, no sé, Estados Unidos dice, yo voy a invadir Venezuela, o cualquier cosa, no sé, cualquier país, o Venezuela entra en guerra, lo que sea, y obviamente la infraestructura crítica va a ser recontra vulnerable. Si la nuestra es vulnerable, la de ellos que tuvieron problemas también van a ser muchos peores. ¿Está bien? Sí. Y si querés la última ahí de Raúl, ¿qué rol tiene el Centro de Ciberseguridad Industrial en la región y qué más puede decir al respecto? No sé si... Es una entidad más de ciberseguridad. Acá en la Argentina está Claudio Caracciolo, Insúa, que es una ex de Edesur. Ellos están trabajando acá en la región, pero es una entidad, su fuente es España, ¿no? También principalmente, y tiene algunas representaciones. No es ISA, ¿no? ISA es el top level de lo que es no gubernamental en lo que es ciberseguridad. Es una mejora para lo que es ciberseguridad. Ellos hacen un trabajo interesante también, o sea, por supuesto. Pero ellos entiendo que han largado recomendaciones de ciberseguridad, que las han hecho con gente también de la industria eléctrica acá, por ejemplo, en Entre Ríos, que estuvo participando en esas cosas. Pero no es una entidad como ISA, que ISA dice hay que hacer A, y vos sabés que es la palabra global de todos. Es un centro más de ciberseguridad, es muy bueno, tiene buenas recomendaciones, pero si yo voy a hacer algo, me voy a alinear a ISA, obviamente, porque ISA es internacional, ¿no? Muchas gracias. Juan Pablo. Sí, ahí. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, Ahí está, sí, sí, perfecto. sí. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y bueno, cualquier consulta está Ah, disponible sí. tu contacto en LinkedIn. Así, ahí está mi mail o mi LinkedIn, pueden verlo, y es pablopalmada@kpmg.com.ar. Cualquier pregunta adicional me la hacen y la respondemos, no hay ningún problema, yo respondo. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos, gracias, Pablo. Gracias, suerte.